Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua. Y como lo prometido es deuda, vamos a continuar una conversación que dejamos pausada hace algunos meses con nuestro camarada Luis Rojas, el Negro Rojas, que es un militante de izquierda revolucionaria desde tiempos del 68, que ha estado participando en diferentes luchas, además de la lucha histórica de la juventud y los trabajadores de 1968, la movilización popular, la organización de base, el surgimiento del autogobierno en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que es un movimiento histórico de la cual emergieron un montón de profesionistas con una concepción crítica de la realidad, y posteriormente diferentes luchas y movimientos urbano-populares y de masas, dentro del cual destacó el Frente de Izquierda, Frente Popular Independiente, ¿cierto?, del 73. Exacto. Y actualmente pues sigue organizando, porque es dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular, y pues ahí en los procesos de la unidad de la izquierda para ofrecer, construir alternativas de poder popular para nuestro pueblo, para nuestro proceso de liberación. Pero pues quién mejor que conversar, compartirnos esta historia que el mismísimo Luis Rojas. Entonces, Luis, nos quedamos con el Frente Popular Independiente. ¿Qué cosa es el Frente Popular Independiente? Bueno, yo informaba en la conclusión de la primera parte de la entrevista que los grupos académicos de la Escuela Nacional de Arquitectura, todavía no era facultad, se vincularon a las comunidades indígenas, a las colonias populares, a los barrios fabriles del Valle de México, pero también empezaron a irse al interior del país. En aquel entonces, un grupo académico estuvo atendiendo a la colonia Rubén Jaramillo de Morelos, donde estaba el Güero Medrano, donde estaba dirigiendo el Partido Proletario Único de América, que así lo llamaban. Así es. Y yo no sabía, ni siquiera sabíamos, pero era él, y dirigido por el Güero Medrano. Invadieron la colonia, el ejército, y naturalmente las organizaciones populares, sindicales, estudiantiles que nos habíamos coordinado, no solo ya de la Escuela de Arquitectura, sino de muchas facultades más. Nos reunimos a petición de la colonia Rubén Jaramillo para pedirnos apoyo de cómo enfrentar esa situación. Yo decía la vez pasada que aclarábamos que no estamos en condiciones de enfrentar al ejército, pero que había que unificarnos en una organización para poder solidarizarnos y enfrentar al régimen autoritario que privaba en aquel entonces en el país. Y decidimos formar el Frente Popular Independiente en septiembre de 1973. Entonces, el Frente Popular Independiente agrupó organizaciones sociales multisectoriales, básicamente del Valle de México, pero no solo del Valle de México, sino ya de varias partes del país. Y vaya, acumulamos fuerza, se fueron creando, fue un centro de atracción para muchas organizaciones populares que peleaban por la tierra, por la vivienda y por muchas otras cosas más. Sí. Y obviamente las organizaciones estudiantiles por democratizar la enseñanza. Y democratizar el país. Y por lo menos nosotros que éramos los dirigentes, por cambiar de gobierno en el país, por quitar al PRI, gobierno, de las riendas del país, cosa que estaba en chino. En chino, creíamos algunos que era más sencillo, y en el proceso nos fuimos dando cuenta que no era tan fácil, pero que sí estábamos logrando desgastarlo, debilitarlo. Y el 68 había sido la primera prueba. Habíamos logrado demostrar que el PRI gobierno era
gobierno autoritario que imponía en las elecciones que no había libertades políticas ni democráticas. Y entonces el FPI tenía muy claro eso. Y prueba de ello fue que, para no mencionar muchos casos, que el 14 de marzo de 75, perdón, por eso traje un acordeón. Bien. 2 añitos después de su fundación del Frente. Así es. Luis Echeverría, el presidente de la República en aquel entonces, informó que iba a inaugurar los cursos académicos en la UNAM. Era el cierre de su gestión, porque ya era su último año, y quería salir con la aureola de que había llegado a la universidad y que era democrático, ¿no? Y que lo corren. Y el 14 de marzo se abrió todo un debate en la universidad entre las diferentes organizaciones, entre ellas el FPI, y las demás organizaciones plantearon, o algunas, como el Partido Comunista, Perspectiva, que eran organizaciones importantes en la universidad, plantearon que había que recibir a Echeverría y criticarlo. Y nosotros dijimos que nosotros no estábamos de acuerdo que entrara a la universidad. Había sido la masacre del 71. Pues estaba el 71, Resultaba la antes del represión. 78, sí. La represión durísima contra las organizaciones. Sería secretario de gobierno en el 68 y en 71 pues obviamente ya era presidente de la República y operó a los halcones, es obvio. Entonces nosotros dijimos, nosotros no estamos de acuerdo en recibir y dialogar con Luis Echeverría. Y entonces convocamos un meeting en la explanada de Rectoría y pues, nos reunimos, que serán 3,000 estudiantes. Yo dirigí esa asamblea en plena explanada y habíamos acordado que no había que confrontar a Luis Echeverría, sino que había que sacar una marcha de Ciudad Universitaria al monumento a Álvaro Obregón. Sin embargo, los estudiantes decían, no, Sí. vamos a medicina. Como salirse, ¿no?, de la universidad. 3 veces intenté evitar la confrontación, porque la idea era evitar la confrontación. Pero la gente estaba enojada, los chavos estaban Los encabronados. estudiantes dijeron, no, vamos, y se votó, y vámonos. Claro. Y entonces llegamos a la Facultad de Medicina y se armó la confrontación. No fue de graves consecuencias, más que una pedrada a Luis Echeverría. Sí. La pedrada de la historia. Lo fue un brócoli como Javier Milei. Obviamente fue una piedra. Obviamente adentro estaba Pablo Gómez, varios militantes del Partido Comunista que planteaban que había que dialogar y debatir. Y nosotros dijimos, no debatimos. Y se acabó. No pudo inaugurar los cursos en la universidad porque éramos 5,000 ya en ese momento, ¿no? Hubo balazos, pero no llegó a mayores, pero sí hubo pedradas y en una de ellas le pegó, insisto, a Luis Echeverría. Menciono este hecho porque fue importante de la política que sostenía el Frente Popular Independiente. Más adelante, en 1976, durante el proceso electoral en el que fue postulado José López Portillo a la presidencia de la República, obviamente por el PRI, pero también apoyados por el PARM, por el PPS, que eran partidos que seguían todas las decisiones del PRI. Satélites del PRI. Satélites. En aquel entonces el PP estaba pegado al PRI. Sí. Palero de izquierda. Así es. Y entonces abrió un debate en el Frente Popular Independiente donde nosotros planteamos que no era ya suficiente la abstención, que era una política que la izquierda había venido asumiendo, abstenernos de la participación electoral, que era necesario
postular candidatos nuestros, llamar a votar por una opción y exigir una reforma democrática a la ley electoral que era totalmente antidemocrática. Y se abrió un debate en el FPI porque hubo un sector minoritario, pero finalmente un sector que sostuvo que no había que participar ni postulando candidatos independientes. Nosotros postulamos candidaturas en Ciudad Nezahualcóyotl, en Naucalpan, un candidato obrero en Naucalpan, un candidato popular en Nezahualcóyotl, que logramos hacer una campaña, digamos, ahí donde teníamos una presencia. Pero las consecuencias fue que se dividió el FPI, porque el sector que estuvo en desacuerdo con nosotros se salió del FPI, o más que salirse, se creó una crisis entre el FPI que nos obligó a llegar al acuerdo de la corriente que sosteníamos nosotros, que había que desaparecer al FPI, que ya no tenía perspectivas. Fíjate, lo disolvieron. Y decidimos disolverlo y decidimos acumular fuerzas, no desaparecer las organizaciones, sino asumir otra táctica, crear organizaciones sectoriales para acumular fuerzas e ir creando condiciones para una organización superior, una organización política superior. Entonces creamos la Unión de Colonias Populares en el sector urbano popular, creamos los EPOMES, los comités de estudiantes por la organización del movimiento estudiantil, que desembocó en la UPOME y que ya agrupaba un gran sector de estudiantes, la Unión de Trabajadores del Campo, la UTC, y la Unión de Trabajadores Sindicatos. Y efectivamente logramos acumular fuerzas y acuerparlas como gremios, como sectores gremiales. Y en 1981 decidimos volvernos a acuerpar en una sola organización política, ya con una fuerza mayor, incluso con una presencia hasta cierto punto nacional. Y decidimos crear el Movimiento Revolucionario del Pueblo. El MRP. El MRP. Y lo formamos a finales de 1981 con la decisión de postular, o mejor dicho, apoyar la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra a la presidencia de la República. Ya en esa perspectiva. Sí, ya en la perspectiva de pelear por el gobierno, por la presidencia, y entonces estuvimos de acuerdo con el PRT, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la OLR, la Unión de Lucha Revolucionaria, 3 organizaciones, y desarrollamos una campaña nacional, porque tenía registro el PRT, tenía recursos. Esto nos permitió difundir nuestras posiciones a todo el país. En todos los actos, el UTPI, o mejor dicho, el MRP, ya en ese entonces, difundimos nuestra posición. ¿Cuál era nuestra perspectiva? Hacer una nueva revolución. Esa fue nuestra consigna, por una nueva revolución. O sea, asumían que había habido la Revolución Mexicana, que se había llevado a su traición y agotamiento, y había que hacer otra revolución. Obviamente diferenciándose de partidos como el PPS, que sostenían que la revolución continuaba. Sí, la tesis lomardista, ¿no? Exactamente. Y entonces eso nos permitió transformarnos en una organización nacional, porque recorrimos con Rosario Ibarra de Piedra, con la que habíamos convivido en la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos. Jugamos ahí un papel, sobre todo los estudiantes, creando el Frente Nacional contra la Represión, ¿no?
el FENSER. Ser. Fue una campaña importante, obviamente sabíamos que no íbamos a ganar, pero nos permitió hacer una campaña en todo el país importante para difundir nuestras posiciones y fortalecer la unidad de sectores de la izquierda que estaban dispersos en el país. Nos ha costado mucho trabajo mantener la unidad. Surgen diferencias y se vuelve a dividir. Y el MRP no fue la excepción. ¿Cuál fue el tema que los dividió? ¿Nuevamente el tema político electoral? ¿O fue algo más profundo, más táctico? Los compañeros del MRP sostenían que había, y nosotros también, que había que lograr un registro político, porque nos dimos cuenta que el tener un registro como partido político daba ventajas, ¿no? Pues sí. Y desventajas. Por supuesto. Pero ventajas, muchas. Una de ellas es que los compañeros, un sector del MRP sostuvo que había que ir en alianza con el PMT, que ya tenía registro, si no mal recuerdo, y crear un partido más grande. Pero mientras un sector sosteníamos que debía ser un partido de carácter socialista, ya existía el PSUM, y que no deberíamos de fusionarnos, sí, crear el partido, pero sin fusionarnos, sin perder nuestra orientación socialista y revolucionaria, y toda una serie de cosas. Un sector empezó a asumir posiciones nacionalistas que no necesariamente eran malas, pero insistían que había que ir por el registro. Nosotros creemos que faltaba más tiempo y nos llevó a la ruptura. Una cosa de tipo que no era tan importante, pero rompimos. En ese momento parecía muy importante. Exacto. Digamos que el socialismo del MRP era más cercano a posiciones maoístas. ¿Se podría decir así? Movimiento más maoísta. Exactamente. ¿No? Y eso se diferenciaba con el PMT, por ejemplo, ¿no? Ese Beto Castillo, que era más de carácter nacionalista, ¿no? Exactamente. Y que no era un enemigo, evidentemente, pero eran una corriente diferente. Bueno, al mismo tiempo que nosotros rompemos en el MRP, en el PSUM, un sector del PSUM rompe. El Partido del Pueblo Mexicano, encabezado por Alejandro Gascón Mercado. Y ellos plantean que el PSUM, y en su alianza o en su fusión más adelante con el PMT, empiezan a irse a la derecha. Y ellos rompen. Dicen, nosotros venimos de la derecha, usted el PPS. Sí, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, pero los compañeros del Partido Comunista vienen de la izquierda y van a la derecha. Así explicaba de manera sencilla Alejandro Gascón Mercado el por qué habían roto ellos. Y entonces ellos forman el Partido de la Revolución Socialista. Nosotros éramos la Organización Revolucionaria del Pueblo y platicamos en una conferencia de prensa de la izquierda socialista y ya acordamos, a propuesta de Alejandro Gascón Mercado, formar una central de masas que tuviera una posición de izquierda, ¿no? Y estuvimos de acuerdo. Ahí estuvo en ese proceso lo que más adelante iba a ser el FPR, el Partido Comunista de México, que no estuvo de acuerdo. Nosotros estuvimos de acuerdo. Y formamos la Central Unitaria de Trabajadores en febrero de 1993. Que ya estaba a contracorriente el movimiento socialista, ¿no? Tras la caída de la Unión Soviética. Exactamente, esa crisis que vivió la Unión Soviética le pega muy fuerte a Alejandro Gascón Mercado y al Partido de la Revolución Socialista, porque ellos seguían creyendo en eso. Nosotros decíamos, en la Unión Soviética
quien tiene el poder es la burguesía, no es el proletariado, como sostiene Stalin. Stalin sostenía que en la Unión Soviética ya no había clases sociales, que habían llegado ya al comunismo. Nosotros decimos eso es falso. Tiene razón Mao Zedong de que todavía hay clases sociales, hay una burguesía dominando y que el comunismo va a tardar mucho más. Sí, porque si hay clases sociales, hay lucha de clases. Claro, el peligro de restauración del capitalismo, hablaba muy claramente Mao. Nosotros decíamos, tiene razón. Y ahí pues debatíamos con Alejandro Cormecado. Estaba Gorbachev a la cabeza de la Unión Soviética, la todavía Unión Soviética, y se deshace, ¿no?, la Unión Soviética, y eso, por lo menos para ellos, que todavía creían en la Unión Soviética, les pegó muy fuerte. Pero todos formamos la Central Unitaria de Trabajadores de orientación socialista. Una de las primeras acciones de importancia de la Central Unitaria de Trabajadores fue postular a Alejandro Gascón Mercado como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 94. Cuando había surgido el levantamiento zapatista. Todavía no se... Final del 94. Cuando mataron a Colosio. No, los zapatistas se levantan el 1 de enero del 94. Sí, así es. Y nosotros formamos la CUT en el 93. Un año antes. Y postulamos a Alejandro Gascón Mercado al 94 como candidato independiente. Cierto. Como candidato comunista. Es decir, a pelear por el gobierno. Desafortunadamente nada más éramos nosotros, ¿no? El PRS y la ORP y la APR, la que encabeza José Santos actualmente, ¿no? Sí. Y se nos atraviesa el levantamiento de los zapatistas e inmediatamente nosotros nos incorporamos a la Convención Nacional Democrática convocada por el ZLN. Nos incorporamos. Eso es porque estaban exigiendo la renuncia de Carlos Salinas de Gortari y nosotros dijimos sobre ello. Estuvimos totalmente de acuerdo con eso. Obviamente no era posible, pero se creó un movimiento nacional muy importante y donde el centro del debate ya era la lucha contra el neoliberalismo, que fue y se inicia con el gobierno de Miguel de la Madrid, se profundiza con Carlos Salinas de Gortari y posteriormente con Ernesto Zedillo, ¿no? Sí. Ese es el periodo en el que nosotros nos incorporamos a la Convención Nacional Democrática y ahí los compañeros del PRS dicen, momento, ellos tardan en incorporarse. Nosotros sí nos incorporamos como corriente, ¿no? Fue un hecho importante, obviamente, para el país, que ayudó a cambiar la correlación de fuerzas y a desgastar al régimen priista, porque ellos apoyan en 94 la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya en ese momento estaba la ruptura del PRI, surge la corriente democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etc., ¿no? Todavía López Obrador no se mete ahí. Todavía sigue en el PRI López Obrador en aquel entonces. Es derrotado con un fraude Cuauhtémoc Cárdenas. Asesinan a Colosio, al primer candidato, que obviamente fue el propio régimen que lo asesinó por una posición divergente con Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que creyó. Y entonces se abren posibilidades de un cambio en el país, ¿no? Y Ernesto Zedillo gana la presidencia de la República a través de ese fraude
lo primero que hace, o una de las primeras medidas que toma, además de aprobar e imponer una Suprema Corte de Justicia de la Nación a su modo, se empieza a imponer todo. Así es. Envía una iniciativa al Congreso de la Unión para privatizar la industria eléctrica. Y ahí el Sindicato Mexicano de Electricistas se opone totalmente y llama a conformar un Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la industria eléctrica. Así es. Y el sindicato tenía una fuerza tremenda, ¿no? Y la Central Unitaria de Trabajadores acordamos incorporarnos a ese frente totalmente. Y contribuimos a formar comités estatales del Frente Nacional de Resistencia, donde al principio participó el ZLN. O sea, fue un movimiento poderoso, ¿no? Sí. Y además porque expresaba claramente la política neoliberal del régimen. Después de haber privatizado centenares de empresas públicas, privatizadas y repartidas entre ellos, entre la oligarquía, Así es. pues vienen por la electricidad, que es un sector fundamental. Y después sigue el petróleo. Por supuesto. Si se perdía la electricidad, lo que seguía era el petróleo. Los sectores fundamentales de la economía nacional. Y de la soberanía, porque es la producción de energía. Y eso adquiere mucha fuerza. El frente, la Central Unitaria de Trabajadores, teníamos presencia en unos 20 estados del país, principalmente por el PRS. Gascón el Mercado tenía una autoridad tremenda. Yo anduve pues cerca en toda su campaña, como cuando lo postulamos como candidato a la presidencia de la República, y tenía fuerza no solo entre las fuerzas de izquierda, entre los sectores populares, campesinos, sino a las conferencias de prensa, y no solo tenía fuerza con esos, sino en una ocasión obviamente no teníamos dinero. Llegamos al norte del país, ahí empezó la campaña, ahí conocí el norte del país. No me acuerdo en qué ciudad era, Piedras Negras o... Estábamos 20 brigadistas y le decíamos a Alejandro, oye Alejandro, pues no tenemos para comer. Ajá. No teníamos dónde dormir, dormimos en la calle para la campaña. Fue una campaña tremenda. Dice, hijo de espada, no me queda otra. Habla por teléfono, llegan unos mafiosos, obvio, no les tenían que informar. Dice, Alejandro, lo que tú digas. Tenía una autoridad Alejandro Gascón Mercado, mis respetos, pero no quería hablarles, pero no le quedó otra. Nos abrieron el restaurante, beban y coman lo que quieran. Cerraron para nosotros. Para que se vayan a hacer la campaña. Sin hambre. Obviamente eran mafiosos. También estaban presidentes municipales y demás, ¿no? Pero era así. Sí. O sea, Alejandro Gascón Mercado era sorprendente, ¿no? Multisectorial. ¿Cómo? Multisectorial, digo. Sí, no. Pues había sido presidente municipal en Tepic, Nayarit. Y tenía las masas armadas. Cuando es postulado a la gubernatura de Nayarit, le hacen un fraude. Y el pueblo estaba dispuesto, armado, dispuesto a enfrentarse. Y él dice, no. Y es cuando se retira del PPS, porque el PPS, Krishkan, negocia con Porfirio Muñoz Ledo, que era el presidente del PRI, negocian una senaduría para Krishkan. Me refiero a... Y de ahí surge el PRS. No, surge antes. Surge el PRS cuando rompen con el PSUM. Cuando él me dice, nosotros venimos de la derecha, del PPS, y vamos hacia la izquierda. Y el Partido Comunista viene de la izquierda y va hacia la derecha. En ese cruce, él rompe
Los estos van a la derecha. Ahí surge el PRS. Y después sería el PSUM y el PRD. El Partido Comunista terminó disuelto. Pero ya ellos están fuera. Sí. Y formamos con ellos la Central Unitaria de Trabajadores y hace todo lo que digo, ¿no? Y entonces la Central Unitaria de Trabajadores tiene una presencia en unos 20 estados del país y una presencia con masa, ¿no? Y entonces contribuimos a la formación del Frente Nacional de Resistencia contra la Privación de Industria, que une a muchas fuerzas de todo tipo. Tanto que negociamos como Frente de Resistencia con Manuel Bartlett, que era del PRI, que fue el que se le cayó el sistema En el 88. en 88 para que Cuauhtémoc Cárdenas perdiera, pero él se opone a la privación de la industria eléctrica. Exacto. Y tuvo ese mismo tránsito del PPS, de la derecha hacia la izquierda, porque terminó siendo diputado y senador del PT, defendiendo a capa y espada el carácter público de la industria eléctrica y petrolera. Y entonces logramos que el Frente Nacional de Resistencia contra la Privación de la Industria Eléctrica, y dentro de este frente, a la Central Unitaria de Trabajadores, logramos una fuerza nacional muy poderosa. Insisto, yo fui parte de la comisión que fuimos a negociar con Bartlett. No vamos a permitir la privatización. Le dije, estamos negociando con un priista, pero se está en contra, con él vamos a ganar. Es decir, había que unir a todas las fuerzas que nos oponíamos a la privatización de la industria eléctrica y del neoliberalismo, ¿no? Así es. Entonces, me acuerdo muy bien en una asamblea del OSME que se repito, con Manuel Bartlett, se echó un rollo y le mandan preguntas ya después de su intervención. Y una de las preguntas es, ¿se va a sostener, señor, en lo que sostiene o no? Dice, me están preguntando si voy a ser consecuente, firme o no. Yo les devuelvo a ustedes, los trabajadores del ERME, la misma pregunta. ¿Se van a sostener? Puta, los trabajadores no más. Hasta que les dieron en toda, ¿no? Exactamente. Con Calderón. Entonces, esta iniciativa que envía Ernesto Zedillo al Congreso de la Unión para privatizar la industria eléctrica se debate en el Congreso, pero ya siendo presidente Fox, después del 2000, inmediatamente después. Sí. Es cuando se acerca el Congreso. Y es derrotada. Sí. O sea, un sector del PRI vota en contra. Donde obviamente Bartlett jugó un papel. Sí, sí. Pero ahí los sindicatos, una buena parte de los sindicatos charros tradicionales también se oponen, ¿no? El Ricardo Minero también se opone. No, pues por supuesto. ¿No? Entonces se empieza a resquebrajar el régimen. Exactamente. Se resquebraja, lo concluyes bien tú, el régimen está resquebrajando y su política neoliberal. Y entonces el PRI entra en una debacle ahí, se empieza a mostrar su debilitamiento, su aislamiento y su condición, ¿no? En ese entonces, ya está López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, al que apoyamos. Con López Obrador, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores firmamos un convenio para apoyar su candidatura a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Lo firmamos. Hubo algunas diferencias, pero en lo fundamental coincidimos. Ahí nos dijo, jóvenes, porque no era solamente la CUT, era grupos del ESME, grupos. Nos dijo, los invito a que se incorporen a mi corriente dentro del PRD. Y dijimos, no, Andrés. Exacto. No, muchas gracias, pero no. Mantuvieron su autonomía organizativa. Exactamente. Nosotros decidimos mantener nuestra autonomía,
no le entramos al PRD, no queremos entrarle. Y bueno, entendemos que tú representas una posición diferente, estás en el PRD, pero no somos exactamente lo mismo. Sería falso decir que estamos contigo en todo. Entonces, se logra derrotar esa iniciativa. Para eso nosotros organizamos como Central Unitaria de Trabajadores 7 caravanas de todo el país hacia la Ciudad de México. Se han incorporado fuerzas como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Sí. La UNT. La UNT. La UNT. Pero ahí está un movimiento de masas. Tremendo. Y yo estaba ahí de asesor, ¿no? Sí. De uno de los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. Y financiaron las caravanas. La de Tijuana, la de Nuevo Laredo, o Laredo, así. Entonces hacemos 7 caravanas de todo el país, que fue para mí una cosa clave, ¿no? Sí. Se acerca el Congreso de la Unión, ¿no? Obviamente hacia el Congreso. Sí, porque iba a dar su informe Fox y no pudo entrar al Congreso. Fue la primera vez que un presidente no pudo entrar al Congreso porque estaba totalmente cercado por el movimiento. Fíjate, se me olvidaba eso, pues qué bueno que... O sea, pero la fuerza principal éramos nosotros, ¿no? Porque de Oaxaca venían compañeros, unos 1000 gentes de Oaxaca que pronto manda autobuses y llegaron a la ciudad. También la CENTE se incorporó. La CENTE. Habría una fuerza de masas que no necesariamente dependíamos de lo que fuera a decir el PRD o el ECME. O el Z. O el EZ. Ya en aquel entonces el EZ-LN empezó a alejarse. Y efectivamente llegamos al Congreso de la Unión y lo bloqueamos, ¿no? Así es. Y en ese entonces Fox tenía una alianza estrecha con el Bester Gordillo, que había sido rechazada como aliada por Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno. Bueno, entonces, a lo que me quiero referir es, hicimos amplias alianzas, hasta con sectores del PRI, pero siempre manteniendo nuestra independencia de clase, ¿no? Eso es, en medio de esto, por ejemplo, en 2003 participamos en la formación de la Promotora Nacional contra el Neoliberalismo. Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo. Contra el neoliberalismo. ¿Qué fuerzas se incorporaron ahí? Pablo González Casanova, Será Paz, sí, con Miguel Concha, con Samuel Ruiz, la teología de la liberación, que tiene una presencia importante en el país, se incorpora. Y obviamente con el Frente de Resistencia formamos la Promotor. Frente Sindical Mexicano. Y la CENTE también. Sí, sí, sí. Sección 18 y sección 22 también se incorporaron de la CENTE. Entonces se crea esa promotora nacional contra el neoliberalismo. Es decir, ya no íbamos en contra de la privatización de la industria eléctrica porque ya lo habíamos logrado. Si no íbamos a acabar con el neoliberalismo. Un boleto más difícil, ¿no? Sabiendo se resuelve. Es un cambio de régimen. Exactamente. ¿No? Porque hay una discusión muy intensa sobre cómo acabar con el neoliberalismo, ¿no? Todos había quienes decían, pues, con una victoria nacionalista, pero otros que decían, no, con una revolución socialista, ¿no? O democrática. Democrática, pues, ¿no? Así es. Elecciones o no elecciones, también era un tema muy intenso, ¿no? Tal vez sigue siendo un debate, o en ese momento un debate también muy complejo. Venían los procesos electorales y se dividía el movimiento. Quienes querían participar y quienes decían que no era la táctica correcta, ¿no? Exactamente. Pero fue un momento de acumulación de fuerzas tal que me acuerdo muy bien como en medio de todo eso, con las caravanas que hicimos, aparece una conferencia de prensa donde está Cuauhtémoc Cárdenas
Bartlett, obviamente Rosendo Flores, el secretario general del EDME, Francisco Hernández Juárez, de la UNET, encabezando a la UNET, no me acuerdo quién es más. Sí, fuerzas del oficialismo, pero que estaban viendo que había posibilidad de un cambio de régimen, lo que tú dices. Creo que fue este movimiento permitió que siguiera la lucha por la presidencia de la República. Y que encabezó eso, el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero que le hicieron el fraude y se retiró. Y ya el segundo periodo en la lucha por la presidencia de la República fue López Obrador. Ya 2006, 2012, En 2006 2018. se postula, en aquel entonces teniendo una fuerza considerable, porque se había formado el Diálogo Nacional, donde estaba Pablo González Casanova y nosotros, debatimos. En aquel entonces nos proponen la unidad a nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, una fuerza mucho más amplia. Nosotros dijimos, va, con el bloque de fuerzas proletarias, que tienen una presencia en el país muy importante, y los compañeros del PRS dijeron, no. Entonces, aunque yo no estuve de acuerdo, rompemos con la CUT y nos vamos a crear La ONPP. la ONPP. Organización Nacional del Poder Popular. Sí, porque no había diferencias grandes con el PRS, con el Partido de la Revolución Socialista. Pero la unidad con el bloque de fuerzas proletarias iba a crear una fuerza mucho más clasista, de tendencia proletaria, mayor, ¿no? Y bueno, el sector de nosotros, de la Central en Trabajadores, decide ir a la fusión y formamos en septiembre del 2004, el 18 y 19 de septiembre del 2004, o sea, hace 21 años, ya prácticamente, la Organización Nacional del Poder Popular. Sí, que es el referente en el que actualmente te militas, te coordinas, te organizas y desarrollas una política de alianzas amplia con otros compañeros que siguen en el movimiento, ¿no? Han surgido nuevas organizaciones, nuevos referentes, ¿no? La ONPP se ha mantenido en este proceso. Ha sido increíble, pareciera increíble, en medio de estos procesos donde la izquierda rompe, se une, se rompe, que la ONPP se haya mantenido. Claro. Ya 21 años, ¿no? Y pero no es suficiente nuestra fuerza para hacer un cambio como el que se requiere. Obviamente en 2012 apoyamos la candidatura. En 2006 planteamos, no sé si fue correcto, ¿no? Pero a López Obrador, que lo apoyamos siempre y cuando asumiera el proyecto de nación del diálogo nacional. El programa alternativo de nación. Exactamente. Lo recuerdo bien. Y obviamente en ese momento ya tenía una fuerza López Obrador, parece que ni nos peló. De hecho, él generó su propio programa de nación alternativo. Claro. De hecho, ahí la promotora tenía este programa mínimo no negociable, ¿no? Que se discutió así ampliamente, y luego ese se incorpora a otra discusión mucho más amplia, que es el proyecto alternativo de nación. Exactamente. ¿No? Sí, y con eso se trabajaba un proceso de unidad amplísimo. Exactamente. Solo faltaba el EZ y el PRD, pero todo lo demás estaba ahí, sí, a nivel nacional. No, pues lo viviste y me ayudas a complementar, ¿no? Sí, claro, ahí estuvimos, claro que sí. Exactamente. Y entonces, en 2006, así le planteamos a López Obrador, Sí, pues la fuerza. Va acumulando una fuerza y le hacen el fraude, obviamente, en 2006. Él estaba seguro de ganar
y otras fuerzas. ¿Se ganó? Ganó, obviamente, en 2006 López Obrador ganó. Y le hicieron el fraude con el punto 14 e imponen nuevamente Calderón, ¿no? Que obviamente inmediatamente desata la guerra del ejército en contra de la delincuencia organizada, ¿no? Un pretexto para legitimarse y controlar el país porque iba a caer. Sí, sí. Sí, porque justo lo que tú acabas de narrar, o sea, justo esta descomposición del régimen priista y la ilegitimidad del programa neoliberal, y era tenía como un único resultado posible un gobierno débil, y además que llega por el fraude. Entonces no había ni por dónde. La única forma de sostenerse era sacar el ejército a la calle. Exactamente. No es que Calderón esté loco, es que el régimen estaba descompuesto. Y además el otro cuate pues no da una, ¿no? En 2012, la UNPP, junto con otras fuerzas, creamos el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo. Y suscribimos un convenio con López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas en marzo del 2011. 11. Para ir al 12, ¿no? Uh-huh. Y lo apoyamos. Y nuevamente el fraude, ¿no? Sí. Ahora el Monex, ¿no? El robo de votos Monex, ¿no? La compra de votos. Exactamente. Imponen a Peña Nieto. A Peña Nieto y decimos, hijo de su madre, no podemos ganar la presidencia de la República, que en México, que es un país presidencialista, un sistema, un régimen presidencialista, es clave ganar la presidencia. Y López Obrador lo sabía, ¿no? En 2012, cuando firmamos el convenio, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, en un acto de masas, nos vuelve a invitar a que nos incorporemos a Morena ya, porque ya existía Morena en aquel entonces sin registro. Todavía estaba en el PRD. Era Asociación Civil Morena. Exactamente, y todavía estaba en el PRD. Y nos invitan nuevamente. Algunas de las fuerzas que nos coaligamos ya estaban jalando en Morena, pero otros dijimos no, nosotros no. En la idea de mantener la independencia. No incorporarnos a Morena ni al PRD, sino mantener nuestra independencia. Se da nuevamente el fraude y se viene el 18. Y teníamos muchas dudas que le permitieran. Yo creo que ahí López Obrador entendió en la tercera que tenía que negociar, esa es mi opinión, con un sector de la oligarquía. López Obrador negoció con un sector de la oligarquía, si no, no lo hubieran dejado pasar. Sí, pues había muchas incorporaciones, ¿no? De empresarios. Sí. Y acata una serie de condiciones, nada de expropiaciones, nada de subir impuestos, respetar los contratos en la minería, que eran fraudulentos y nocivos, tienes que respetar. Uh-huh. Es decir, le fijan una serie de condiciones que él dice. Y los acató, López Obrador los acató. Pero por eso llegó a la presidencia de la República, si no, no hubiera podido llegar. Pero el amplio apoyo popular también. No, pues ya estaba en crisis, como tú decías. Ya no podías hacer un fraude con esa diferencia, ¿no? Era muy difícil. Las protestas en todo el país en contra del incremento a la gasolina, por ejemplo. Sí. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron movimientos donde ya pusieron en crisis al régimen, al gobierno de Peña Nieto. Exacto. Y obviamente ahí contribuimos. Estaba efectivamente un momento en el que se imponían otra vez, iba a haber, el tigre se iba a desatar, como decía López Obrador. Exacto. Sí, no, López Obrador llegó a catalizar un proceso que estaba a punto de reventar. Exactamente. Y entonces, gana López Obrador, y a partir de ahí, la Organización Nacional del Poder Popular vimos la necesidad, porque Morena
agarró una fuerza tremenda, lo que hoy tiene, pues. Sí. Naruto, ¿no? Pues las más están. Vamos por los 7.5 millones de afiliados. Y lo que vimos necesario, por lo menos la dirección de la UNPP, es que era necesario crear un proyecto socialista o un proyecto superior al de Morena, porque Morena no planteaba un proyecto democrático popular, no planteaba un proyecto socialista, ¿no? Es humanista, Humanista. nacionalista y humanista. Y entonces en eso estamos. Desde el 2018 para acá, por lo menos la tarea fundamental para mí es lograr crear un proyecto político nacional de orientación socialista con que levante un programa que no necesariamente es socialista, pero que tiene esa orientación hacia el socialismo y que nosotros denominamos un programa democrático proletario, que se implica la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, todo lo que privatizó Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, Peña Nieto, etcétera, nacionalizarlos, recuperarlos como parte del Estado mexicano. Los afores, como más de 7 billones de pesos son administrados por la banca privada. ¿Por qué no son administrados por el Estado y por los trabajadores? Es muchísimo dinero y ni López Obrador se aventó ese boleto y todavía Claudia no se lo avienta. Es una batalla con la oligarquía financiera. Exactamente. Así es. No han querido, es decir, ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum han estado en condiciones, o no han querido, como sea, desaparecer el sistema de las afores, que es muchísimo dinero, Incorporarlo al carácter público. y que se incorpore por el Estado. Luis, se nos acabó el tiempo, pero quisiera yo preguntarte así para cerrar la reflexión y dejar a nuestros compañeros y compañeras interesados y ávidos de conocer esta historia y de incorporarse a los procesos de lucha. ¿Con qué nos podemos despedir? ¿Con qué podemos redondear esta conversación? No, pues yo concluía, nosotros lo que sostenemos es un programa de lucha que se proponga desmantelar el modelo económico neoliberal, no el socialismo. No creemos que a corto plazo sea posible establecer el socialismo, pero sí tener en la estrategia, en la mira, eso. Terminar con el sistema de las afores, aprobar una nueva constitución nacional que elimine todos los rasgos neoliberales que impuso los gobiernos neoliberales durante 36 años, recuperar el campo, etcétera, ¿no? Las minas, los aeropuertos, pasarlos bajo control del Estado. Esto no es el socialismo, pero sienta las bases para avanzar al socialismo. La experiencia de China me parece que es un ejemplo de este tipo. No es en China mesta superar el capitalismo, pero sí sentar las bases que vaya hacia allá. Esa es mi conclusión en este periodo, eso. Y crear una fuerza política nacional de masas que tenga un partido registrado, usar la lucha electoral, que ha sido clave. El pueblo ha recuperado su confianza en la lucha electoral y tenemos que meternos a eso. No limitarnos a la lucha electoral, seguir con la lucha social, pero sí utilizar la lucha electoral. Entonces, crear un partido político nacional de orientación socialista
que se proponga tomar el poder. No para enfrentar a Morena. Morena es un aliado, pero no tiene esa orientación. Esa es mi posición con la que tenemos que avanzar así. Va a costar trabajo y está costando mucho trabajo. Pues sí, pues es una nueva etapa de la lucha, ¿no? Nuevos retos, nuevas tareas, nuevas perspectivas. Muchas gracias, Luis. Luis Rojas, el Negro Rojas, dirigente político, militante histórico de la lucha revolucionaria, pues acá acompañándonos en la 4TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que me invitaron. Acá estamos, acá seguiremos. Pues a estudiarle esta conversación. Ha sido una conversación especial con Luis Rojas para documentar la experiencia de lucha, la experiencia de una buena parte de la izquierda de nuestro país, que forma parte del proceso de transformación en el que está usted participando, en el que estamos imbuidos todos, todas, y hay que conocer distintas perspectivas, distintas aristas, distintas experiencias de los procesos que nos han traído hasta este momento en el que tenemos un gobierno de reconstrucción nacional en la figura de Claudia Sheinbaum y con la experiencia vivida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que está reconstruyendo nuestro país y defendiendo la soberanía nacional, pero es tarea de todas y de todos trazar las perspectivas de hacia dónde más se puede caminar después del estado de bienestar. ¿Qué hay más allá de la economía moral? ¿Qué hay más allá del humanismo mexicano? Pues esa es la tarea de ustedes. Muchas gracias por vernos, por compartir el enlace, por ver las noticias acá en la 4TV, por ver nuestras mesas de análisis y por discutir en su casa todos los caminos que puede tener la izquierda en su devenir. Recuerde siempre, siempre mantener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.